Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión de Diálogo Internacional. Nos saluda Marcelo Rodríguez. Estamos esperando en cualquier momento la llegada de nuestra conductora Paula Klachko. Pero ya estamos aquí en el estudio con Atilio Borón y Telma Luzani. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de una nueva emisión del programa y con una gran cantidad de material que creo que va a ser de enorme utilidad para nuestra oyentada. Así que... Muy bien. Telma, ¿cómo estás? Bien, también esperando esta noche con mucha ansiedad el partido, pero también con mucha información. Unas cosas que habíamos charlado todos justamente antes del programa. Estamos muy conmovidos por todo lo que ha pasado en Venezuela, por supuesto. De eso vamos a estar hablando bastante en nuestro programa, ¿no es cierto? Sí, tenemos un informe desde allá. Y después también, otros temas tan importantes que, como siempre, en cada sábado nos tratamos de abarcar lo que ha pasado en el mundo y sobre todo lo que ha pasado o lo que está pasando en nuestra región. Así es, como siempre, muchos temas y como bien decís, Telma, esta semana sacudidos y sumamente conmovidos por la tragedia en Venezuela, ¿no? Sí, Con el terremoto, realmente algo impresionante, terrible, pero vamos a ir charlando a lo largo del programa y aprovechamos... Asocié con esto, llamativo también por la cantidad, no solo el hecho que haya habido doble en terremotos, sino que sigue habiendo réplicas. Así es realmente una cosa, así es. Pobres venezolanos, una cosa totalmente inédita, ¿no? Ahora, fíjate que también hubo terremotos de mucha intensidad en otros países. En Filipinas hubo un terremoto también muy grande y en varios otros países se registraron... la Tierra está viva. Es decir, la Tierra es un planeta, a diferencia de la Luna, este es un planeta que está vivo. Entonces estos acomodos son traumáticos, pocas veces se producen con esta intensidad, ¿no? Es decir, un terremoto de 7.5 es raro. Y dos encima. Y dos, uno de claro. 7.1, 7. Así que vamos a hablar de eso después y tenemos por suerte un informe desde alguien que está allá que nos va a contar cómo está la cosa. Muy bien, y así vamos a estar iniciando este programa, que es el número 183 de Diálogo Internacional, como todos saben, por AM 530, Somos Radio, y por la FM 90.7, Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, y por una red de emisoras de toda América Latina y del país que retransmite nuestro programa. Pero ya ha llegado Paula Klachko, nuestra conductora, así que cedo la conducción del programa. Gracias, Marce. Ay, ¿qué tal? Estoy así, vine corriendo, literal corriendo, tuve un percance con la bicicleta, pero acá estamos. Me imagino que al inicio del programa ya hicieron este comentario terrible. Sí. Empezamos con mucho pesar, con mucho dolor este programa. Felices, no sé si también lo mencionaron. Felices porque liberaron por fin a nuestras compañeras y compañeros Pili, Paula Jiménez y Lucas Aguilera. Y que estaban presos, digamos, secuestrados de alguna manera en lo que antes era Libia, ¿no? En la zona Libia del Este. Sí, bastante peligrosa, pero ellos eran parte de la flotilla Sumut, para justamente ayudar humanitariamente a los palestinos. El convoy terrestre. Exacto. Y junto con 8 más, 10 estuvieron secuestrados durante 30 días, un mes. Uh-huh. Así que ayer fuimos a recibirles a Ezeiza, fue muy, muy emotivo. Y no quiero adelantarme porque están ellos, él y ella muy choqueados. Acaban de volver, pero tal vez los tengamos en un ratito acá. Así que ojalá que puedan ya estar con nosotros prontito. Pero vamos en esta vorágine del mundo que no nos da respiro, mucho menos le da respiro a Venezuela. Pero ya acá me informa Leandro que estamos conectadas con Alfredo Serrano Mancilla. Él es nuestro primer entrevistado del día de hoy, que lo contactamos, lo conocen, él es director de la CELAC, entre otras muchas cuestiones y papeles y roles que ha desempeñado Alfredo en América Latina. Lo contactamos porque, como también todos saben y todas venimos viendo los procesos electorales que se desempeñaron en nuestra América, en Perú, la segunda vuelta en Perú, la segunda vuelta electoral en Colombia, entre otros. Y la CELAC realiza encuestas muy serias, además de los análisis
políticos que realiza Alfredo. Así que queríamos tener, después vamos a tener también entrevistas más en profundidad sobre el caso de Colombia y demás. Pero queríamos primero charlar con Alfredo para ver un pantallazo general de estos procesos electorales, la injerencia de Estados Unidos. Así que Alfredo Serrano Mancilla, acá te saludamos en Diálogo Internacional. Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula, Marcelo, Atilio y Telma. Un gusto estar aquí con gente que con la mayoría la conozco y les tengo admiración y mucho respeto, así que es lindo compartir este ratito en momentos difíciles, momentos complejos. Escuchaba hace unos minutos y bueno, antes de nada me quiero sumar al dolor que produce lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un dolor muy intenso, con mucha rabia que ocurra esto a un pueblo tan querido como el venezolano, y a sabiendas que estas cosas tienen huella, dejan una huella hacia adelante. Y bueno, simplemente, si me lo permitís, bueno, la solicitud de que de una vez por todas el gobierno de Estados Unidos le saquen las sanciones al pueblo venezolano, porque aunque se ha tergiversado lo que han hecho, lo único que hacen son licencias específicas humanitarias en esta coyuntura, pero siguen teniendo grandes dificultades para un operativo de esta tragedia humana, por seguir estando todavía bloqueada y sancionada Venezuela. Lo digo para tanto dar información como para sumarme a esta demanda, a esta solicitud, que me parecería que en estos tiempos que corren no puede haber un país con sanciones de facto a día de hoy, a sabiendas de lo que ha ocurrido. Insisto, porque no hay que confundir algunas licencias puntuales humanitarias en estos momentos con las dificultades que siguen ocasionando las sanciones en este momento, además de los momentos anteriores en la cotidianidad del pueblo venezolano durante años. Así que esto no quería dejar de llamar la atención en estos momentos que está sufriendo tanta gente y tantas familias. Claro, fíjate, Alfredo, acá, Atilio, te habla que están diciendo, bueno, no hay maquinarias. Bueno, claro, ¿cómo va a haber maquinaria si no había posibilidad de importar un tornillo? Y eso sigue siendo una de los obstáculos fundamentales que ha hecho estragos en la economía venezolana, ¿no es cierto? Y lo de levantar el bloqueo es lo central, claro, la verdad que sí, Alfredo, completamente, es lo que se está demandando ahora, es lo que viene demandando el gobierno de Delcy Rodríguez, por supuesto, eso es lo central. Y bueno, Alfredo, la verdad que queríamos contar con tu análisis, lo que decíamos antes, respecto a la cuestión específicamente, cómo está América Latina hoy, las relaciones de fuerza institucionales, qué análisis haces vos de los resultados estos que fueron muy ajustados, en donde hubo también fraudes, procesos fraudulentos en el exterior, con sus diferencias en algunos casos, viniendo, digamos, la paradoja de que haya fraude cuando hay un gobierno popular, que la derecha pueda hacer fraudes, como pasó en Honduras, como pasó en Colombia en la segunda vuelta, ¿no? En el exterior sobre todo. En fin, ¿cuál es tu balance de estas situaciones? Bueno, han habido dos acontecimientos electorales con mucha relevancia e importancia geopolítica, la colombiana, el caso de Colombia, el caso de Perú, que quizás los metemos en el mismo saco por la coincidencia en el tiempo y por resultados relativamente parecidos, por una segunda vuelta donde se gana por la mínima, la derecha y la ultraderecha ganan por la mínima, y eso tienen evidentemente pues ciertas semejanzas. Sin embargo, yo creo que habría que escudriñarlos de maneras diferenciadas, porque el caso peruano me parece que podría haber pasado cualquier cosa. Yo creo que era más difícil de prever, porque era un país con un cierto grado de desorden, no solo en materia económica, con una cotidianidad donde la gente la pasa muy mal, hay un autor que me gusta mucho citar de Perú, que tiene un texto, Jürgen Jules, que es Bonanza Macro y Malestar Micro, que es el modelo peruano. A veces cuidan la bonanza macro con algunos indicadores, estabilidad del tipo de cambio, con una deuda externa baja y todo eso. Sin embargo, el malestar micro es solo hay que acercarse a cualquier calle, de cualquier rincón, de cualquier barrio del Perú. Y lo curioso es que también en materia electoral, bueno, había habido un récord de inscrito de partido, hay un gran desorden en el tablero político, y lo que sí es cierto es que yo creo que el antifujimorismo,
que había sido encarnado en esta situación por Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo, yo creo que tenía posibilidades realmente de ganar en segunda vuelta. Pero fijaros que digo el antifujimorismo. Creo que era mucho más heterogénea esa identidad política, no obedecía a una izquierda o a una matriz del campo nacional popular mucho más visible y precisa. No, me parece que había un antifujimorismo que había de hecho provocado que el Keiko no hubiera ganado en las anteriores citas electorales. Yo creo que eso es cierto, que en Perú podría haber pasado cualquier cosa. Yo creo que, de hecho, sigo sosteniendo que dependiendo en cada semana casi era una lotería quién podía estar en primera y en segunda vuelta. Keiko pasa a segunda vuelta con un porcentaje de un 18% sobre voto válido, pero si lo pasamos a padrón electoral, verdaderamente cae muchísimo, a pesar de que el voto en Perú es obligatorio, porque el voto blanco y nulo fue muy grande en primera vuelta. Bueno, yo creo que es una situación de que yo creo que hay que estar muy alerta con esa suerte de peruanización de la vida electoral para con América Latina. No, muchas veces hablamos de la peruanización de la economía argentina, por ejemplo, pero no hay que perder de vista la peruanización, que es una suerte de desorden planificado. Fijaros que es una gran dilema. A mayor oferta partidaria electoral, mayor caos político electoral. O sea, cuanto más números se inscriben, más partidos, más siglas, más cualquier cosa, yo creo que se confunden. Ahora, eso sí, esta vez Keiko Fujimori tiene una dificultad muy importante en el Senado, porque no tiene mayoría ni en el Senado ni en diputados. En la conformación del Poder Legislativo hay un antifujimorismo presente. Ahora, dicho lo cual, evidentemente también hay que estar muy atento a lo que se ha producido. Es inédito lo que ha ocurrido en Perú en el tránsito de primera a segunda vuelta. Se cambiaron el marco legislativo, que regula, por ejemplo, nada más y nada menos que la entrega de votos desde los consulados, es decir, el voto exterior, hacia el país. Se abrió de una manera muy sigilosa una categoría que aparece valijas diplomáticas y otros, sin especificar qué significa y otros. Dicho de una manera muy sencilla, el voto podría mandarse de cualquier manera, desde un consulado hasta el Perú. Pero no solo eso, sino que además no se digitalizó el voto en el origen consular. Por lo tanto, estabas a ciegas. Y no solo eso, y además viene una trampa que ha sido mortal en contra del campo antifujimorista en Perú, que, y fijaros, voy a poner un ejemplo muy concreto, el caso del voto exterior de la Argentina en el Perú. Llegó el miércoles, y dirán, ¿por qué no llegó el lunes? Si podría haber llegado el lunes como llegaron la mayoría o muchos de los votos consulares. Bueno, llegó el miércoles a la noche, a solo 2 horas previas de que se terminara el periodo de impugnación de las actas. Así es. Es decir, que era imposible poder impugnar actas que no has podido ver, o que no sabes ni siquiera el resultado del consulado procedente del argentino. Y no solo eso, sino estamos llegando a un nivel de terciarización y de mercantilización del derecho a la democracia, que es que había que pagar por acta impugnada. Por lo tanto, sí, estoy poniendo probablemente alguna de las menciones que llaman más la atención. Después podemos hablar de muchos otros factores, como cómo ha ido evolucionando los escrutinios, tanto en primera como segunda vuelta, siempre de una manera muy deliberada y planificada en contra del campo popular. Empezaban siempre con escrutinios a favor de la derecha, con un objetivo muy concreto. No solo genera un marco mediático, sino que lo que provoca es que los testigos fiscales se desmotiven y se vayan a casa, porque algunos se tengan que ir a casa a cuidar a un hijo, o a levantarse muy temprano, o a trabajar. Bueno, hay un conjunto de factores, repito, en el Perú, que provoca efectivamente que haya que cuestionar democráticamente el resultado que al final proclamarán a Keiko Fujimori. He dicho 4 o 5, pero cuando uno mira la letra pequeña en detalle de lo que está ocurriendo en el Perú, y lo digo en el Perú porque uno a veces lo mira lejos y le puede interesar a unos más que a otros, cuidado, que esto es lo que puede estar pasando en la Argentina de aquí a 10 años, en Bolivia de aquí a 5 años, es decir, es un libreto que hay que estudiar con lupa, el caso peruano, porque luego se pueden aplicar en otros lugares. Y parecido, y ahí hilvano con Colombia, con algunas semejanzas y algunas diferencias que me parecen fundamentales. La primera, para mí, gran diferencia es que el bloque de izquierdas, de la sociedad de izquierdas colombiana, es mucho más monolítico, es mucho más sólido, es mucho más cohesionado, tiene liderazgos muy claros, tiene una matriz ideológica que uno no se pierde, ¿no? Evidentemente con ciertos matices,
pero los 12.700.000 votos que ha sacado Iván Cepeda en el preconteo electoral, y todavía estamos a expensas de que se cierre del todo el escrutinio, aunque se ha dicho que se ha terminado, pero no se han presentado ni actas ni todavía nada de eso, pero tomando ese valor, sea ese u otro, es un voto de una sociedad muy comprometida, con una claridad de que no quiere recortes de derechos sociales, no quiere menos Estado, no quiere ceder soberanía a los Estados Unidos, y además con liderazgo no solo de Gustavo Petro, sino del propio Iván Cepeda y de muchos otros liderazgos de mujeres y hombres que hay en Colombia, que yo diría que la derrota electoral de Colombia me parece que no hay que perderse de vista, que deja un bloque político de izquierdas que creo que está muy vivo. Se pierde electoralmente, eso tiene un efecto, y más a manos de quien se pierde, de una persona que agarra lo peor de Milei y lo peor de Bukele. Es una suerte de fusión perversa, porque encima elige lo peor de cada uno para construir una suerte de Frankenstein. Ay, sí. Muy jodido, pero que tiene enfrente un bloque político, no solo de dirigente organizado con mucha presencia en el Congreso, que yo creo que es una partida que no hay que sentir una derrota política en sintonía con la derrota electoral que se ha tenido. Y ahí lo que sí también hay que mirar con lupa es todo lo que se ha hecho de irregularidades, trampas de todo tipo en el preconteo electoral. Y yo voy a poner un ejemplo que probablemente no se sepa mucho afuera. En Colombia, porque no hay marco legal, los jurados de las mesas de votación en su gran mayoría proceden de empresas privadas. Y hay una suerte, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, de mercadeo, de tráfico, de creación de empresas privadas de manera ficticia para poder tener personal propio que sean los jurados de mesas, porque la democracia en Colombia se ha terciarizado. No hay marco legal que regule este tipo de cuestiones. Por eso Gustavo Petro, cuando se viene quejando antes de la primera vuelta, y eso le da legitimidad, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar Iván Cepeda en primera, bueno, el monopolio de la base de datos electoral lo tiene una empresa privada desde hace años en Colombia. No está en manos del sector público. Es decir, había 27 centros de preconteo electoral en Colombia, que aglutina el conteo electoral, que eran opacos, no se sabían en qué parte del territorio y no había representación partidaria en ninguno de esos 27 centros de acopio, y son los coordinadores del voto en Colombia. Y no hay marco legal que regule ni el conteo ni el escrutinio. Por lo tanto, además de la injerencia visible y explícita de Estados Unidos y de Donald Trump. Por eso digo que hay que estar con mucha lupa en materia de toda la ingeniería electoral que se está haciendo con bisturí, con mucha cirugía, quirúrgicamente, para hablarlo claramente, con sistemas muy jodidos y muy difícil de seguir. Y ahí es para mí, y pongo una llamada de atención muy grande, un signo de exclamación. No solo tenemos que quejarnos, sino el campo de la izquierda latinoamericana debe trabajar en estas herramientas. Si no trabajan estas herramientas, probablemente nos vamos a quejar siempre en una suerte de lamento, de queja, pero yo creo que hay que trabajar, y es una responsabilidad de la militancia, de la dirigencia, de todo aquel que quiere una democracia, en herramientas que pueden hacer controles electorales serios, conteos electorales rápidos, entender los sistemas legislativos, entender los sistemas electorales. Bueno, dejo ahí no solo la queja, sino creo que un poco el desafío que tenemos todos y todas. Sí, clarísimo. Alfredo, justamente sobre eso una pregunta, porque Petro inmediatamente, no solo antes, sino durante y después del conteo, él exige que se siga vigilando y no daba por ganado a Despriela. En cambio, Iván Cepeda reconoció ese triunfo aún cuando las cosas no estaban tan claras. ¿Vos tenés alguna hipótesis de por qué es así? Yo creo que no hay ninguna divergencia ni diferencia en la posición de ambos. Y creo que lo digo con cierto conocimiento de causa. No creo que ninguno de los dos aceptaran el resultado, o mejor dicho, creo que ambos cuestionaron el resultado y lo siguieron cuestionando. Ayer hubo un encuentro entre ambos para precisamente dirimir o despejar todas las dudas que se estaban revoloteando alrededor de las diferencias, y la pronunciación de ambos es que los dos no están de acuerdo con el resultado. Los dos consideran. ¿Vos decís que Iván Cepeda no aceptó la presidencia? Sí, la aceptó.
No. Una cosa es aceptar que el presidente electo es Abelardo de la Espriella, que lo ha hecho tanto Petro como Iván Cepeda, ambos por igual. De hecho, las declaraciones de ayer de Gustavo Petro son contundentes en aceptación de que el presidente electo va a ser Abelardo de la Espriella. Otra cosa es que los dos, y cada uno lo hace a su manera, cuestionan los resultados, cuestionan lo que ha ocurrido y creo que no aceptan en el sentido de que hayan sido ni legales ni legítimos. Ahora, ninguno de los dos van a impedir la transición, y yo creo que no solo ha sido Iván Cepeda tenía la responsabilidad de hacerlo el primero por ser candidato, pero no creo que haya habido ningún tipo de desacople. De hecho, yo sugiero que se pueda escuchar con atención las declaraciones de Gustavo Petro de ayer mismo, en ese encuentro con Iván Cepeda en el Palacio Presidencial de Nariño, y las declaraciones son prácticamente las mismas. O sea, no tenemos otra alternativa que hacer esto. Sin embargo, porque yo creo que hay un problema en estos temas, y es cómo demostrar, yo creo, por eso digo que hay que ponerse muy en serio a trabajar sobre estos temas, porque creo que hoy en día estamos sufriendo golpes en términos judiciales y electorales. Uh-huh. Y hay que estudiarlos muy bien. Yo no conozco en absoluto el tema judicial, soy bastante ignorante en toda esta temática, pero en la parte electoral sí venimos trabajando mucho en CELAC Data en los últimos años, y hay que trabajar mucho para evitar estos golpes electorales, pues son muy complejos de demostrar. La maquinaria en Colombia, por ejemplo, de fraudulenta, es de origen en el durante, en el post, o sea, es una maquinaria que tiene un encadenamiento productivo desde un punto embrionario muy singular, y que continúa, de hecho, que continúa. Yo creo que ambos se encuentran ante la dificultad bueno, y después los organismos internacionales, yo creo que también hay un aspecto que cada día le dan más las espaldas a lo que ocurre en cada esto de situaciones. O sea, en Bolivia recordarán ustedes, porque siguen bien la política internacional, uh-huh, que en el 2019, en las elecciones que cuestionaron el resultado electoral que sacó Evo Morales, la OEA en su informe preliminar dijo que había sido fraudulento porque habían encontrado anomalías estadísticas en diferentes mesas de votación. Uh-huh. Es decir, lo mismo ocurre en Colombia, donde hay anomalías estadísticas, por ejemplo, en el voto de los consulados, que hemos analizado los principales 10 países donde el voto en el exterior en Estados Unidos y en Israel, repito, voto en el exterior de Colombia en Estados Unidos y en Israel, es 90-10, 80-20, ¿eh? Claro. 80-10, 90-20, o sea, estoy hablando con datos, ¿no? Después hagamos la valoración, la interpretación que queramos. Ahora, esto es como sospecha uno que algo está pasando, la dificultad que uno tiene es en explicar o demostrar, porque la maquinaria que realiza este tipo de situaciones es muy difícil, es de un trabajo. Por ejemplo, si tú no tienes un control electoral en todo el territorio de manera exhaustiva, en todas las mesas, si te alteran el voto en un determinado porcentaje mínimo de mesas, te alteran un resultado electoral estrecho, ¿eh? Claro, o sea, tienes que tener una capacidad muy difícil, que yo creo que los procesos de izquierda en América Latina me parece que no le dan la importancia que tiene, y a veces le dan a otro tipo de cuestiones que también las tienen. Evidentemente. Ahora, por eso la paradoja, porque una cosa, como vos bien diferenciaste, es en Perú, donde claramente gobernaba la derecha, el fujimorismo estaba anclado en todo el aparato estatal, además gobiernos productos de un golpe de Estado y todo lo que se viene arrastrando. Sí. Otra cosa es, por ejemplo, el caso de Honduras y Colombia, donde había gobiernos populares o con alta participación popular, y que gobernaron varios años. En el caso de Colombia, ¿cómo es posible, digamos, cómo entender que se produzca, que se organice ese fraude, y que en esos años no se haya tomado conciencia y no se haya actuado para neutralizar esto que tanto Petro mismo, el presidente mismo, denunciaba, la empresa de los hermanos Bautista como empresa de preconteo, todo este fraude organizado en los consulados del exterior? Es difícil de comprender, nunca más claro aquello que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que tener el gobierno es apenas tener, no me acuerdo si dijo un 25, un 30% del poder, pero bueno, es paradójico, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo, Paula, que acabas de decir, la explicación es esta última frase que planteas. Yo creo que en el caso de Gustavo Petro,
4 años para transformar una suerte de tsunami de décadas. Sí. De una maquinaria perfecta. Por ejemplo, el tema de... Yo recuerdo México, porque además estuvimos trabajando mucho en México en las elecciones últimas de Claudia Sheinbaum. Bueno, el Instituto Nacional Electoral era prácticamente una institución absolutamente opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la propia Morena, con una estructura partidaria muy fuerte, mucho más fuerte que quizás cualquier otro movimiento hoy en día de izquierda en América Latina, tuvo que prepararse muchísimo porque no confiaba en absoluto en el Instituto Nacional Electoral mexicano, y estamos hablando con votaciones de mayoría. Bueno, yo creo que el pulso que ha tenido Gustavo Petro con la Registraduría Nacional Electoral en Colombia, no hablo de los poderes judiciales que han tenido con todo, con la Fiscalía, hasta que se fue el señor Barbosa de la Fiscalía colombiana, prácticamente, bueno, puso en jaque. Es más, en plena campaña electoral, viste que hubo una sentencia judicial que intentaron plantear que dejaba sin funciones a Gustavo Petro, sí, extralimitándose sí, en su forma de juzgar. Ha habido de todo. Bueno, con la Registraduría Electoral realmente la batalla ha sido campal, y lo que también nos hace ver esto es que llegar a tener el Ejecutivo, precisamente como tú bien planteas, tener un porcentaje, será un 25, un 23. Yo creo que Gustavo Petro amplió el poder desde que llegó el poder político. Ajá. Desde que llegó al Estado. Creo que logró ensanchar, pero no lo suficiente, y yo creo que no lo suficiente porque la matriz de poder en un país muy complejo, yo creo que incluso él, fijaros que lo planteó durante todo el tiempo. De hecho, recuerdo muchas frases de él de decir: si no me acompañan el pueblo para poder seguir precisamente haciendo justicia y más democracia, lo voy a tener muy difícil. Lo voy a tener muy difícil porque en el tema electoral no pudo cambiar muchos aspectos. Ellos, hay que recordar también que en Colombia además hay una anomalía muy singular. Las legislativas son 3-4 meses previas a las presidenciales. Que eso tiene un interés muy determinado precisamente para que no haya un arrastre de un liderazgo fuerte como el de Petro o de cualquier otro, y que no tengan mayorías aplastantes en el legislativo. Entonces yo creo que es para realmente problematizar y saber que cuando se llega a gobernar no hay que bajar los brazos, no solo el Ejecutivo que le toca gobernar, sino los que intentamos empujar para que hayan procesos de transformación. Sí, recordemos también solo este dato que en el año 2022, después de las elecciones parlamentarias, se hizo se pidió un reconteo de los votos porque también se advirtió el fraude y se dio vuelta. Después le tuvieron que reconocer 500.000 votos más al pacto histórico y 4 senadores más, pero ya era tarde. Y en una elección presidencial, claro, eso en los tiempos no hay tiempo. No hay tiempo. Eso es. Acabas de dar en otro dato muy interesante. No hay tiempo. De hecho, está todo muy, por eso digo que está todo muy bien planificado. Primero, la segunda vuelta, que habría que discutir mucho sobre la segunda vuelta. Pues es una instrumental que también habría que discutir qué tipo de segunda vuelta, por qué le exiges. De hecho, hemos hecho mucho ejercicio en CELAC. Claro, la exigencia de un 50% más 1 para ganar en primera vuelta, bueno, eso pasa en Colombia, pero en Bolivia es por encima del 40 con diferencia de 10, ¿no? Hay países que te exigen el 45. Bueno, yo creo que eso ya es para discutir, y evidentemente luego los tiempos urgen, y también tú tienes que ver la capacidad que tú tienes para realmente demostrar. Es como cuando uno llega a un sitio, sabes que se ha producido un crimen, pero demostrar ante la justicia que ese crimen se ha producido y que hay un responsable del crimen no es tan fácil, no, como a veces preimaginamos en una conversación como esta, ¿no? Bueno, Alfredo, la verdad que te agradecemos muchísimo tu análisis profundo sobre esta coyuntura, que bueno, por más que haya fuerza popular muy importante como en Colombia, en este momento histórico, ganar las elecciones, aunque sea por menos del 1%, lamentablemente va a dar vuelta a la realidad política en Colombia, y bueno, en ese caso va a traer muerte. La verdad que va a ser, lamentablemente no podemos esperar algo muy distinto. Te agradecemos muchísimo tu participación en Diálogo Internacional. Un abrazo fuerte para todas y todos. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Pronto. Beso. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Alfredo Serrano Mancilla, analista internacional. Y antes de irnos a la tanda, ¿tenemos libro? Sí, como todos los sábados tenemos un libro para sortear. En este caso se trata de la Taza Tonina, 3 años de historia, de Susana Merino. Así que quien quiera participar por el libro de Susana Merino, La Taza Tonina, 3 años de historia, nos envía un mensaje por WhatsApp, como siempre, de texto, no de audio, por favor, al 11 3200 0530.
11 3200 0530, diciendo que quieren participar por el libro. Y como siempre, quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Bueno, ahora sí, vamos a una tanda y ya volvemos con mucho diálogo internacional. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales: Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Sí, volvimos al aire en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Bueno, cuánta intensidad de nuestra América, realmente es una realidad difícil. También quiero contarles a la audiencia, sobre todo en el exterior, que esta semana se cumplió 24 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. 26 de junio de 2002 fueron asesinados a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde, una protesta de trabajadores y trabajadoras desocupadas, el movimiento piquetero.
bueno, fueron duramente reprimidos, y estos dos compañeros que eran realmente de lo más hermoso de la juventud argentina combativa, de aquellos momentos de tanta lucha, bueno, fueron acribillados a sangre fría en una estación de tren que hoy lleva su nombre, que es un museo hermoso de lucha al aire libre. Bueno, hubo conmemoraciones y bueno, vaya nuestro reconocimiento también de Diálogo Internacional en conmemoración de esos compañeros. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos en un ratito a tener entrevistas, ¿no?, sobre la realidad colombiana y también sobre la realidad venezolana. Sí, pues es que me quedó por lo menos a mí, no sé si tenemos un minuto antes. Sí, dale. La pregunta que estaba un poco flotando en el aire, pero que claro, Alfredo se explayó con muchos detalles y muy interesantes. O sea, la privatización del proceso electoral democrático en América Latina es realmente alcanzado ribetes absolutamente escandalosos. ¿Podemos hablar de que hay democracia con una privatización por favor, esto es una plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos con un cierto matiz, un disfraz y nada más. Pero déjame ir a este punto. Lo que yo creo que teníamos que preguntarnos es si se abre ahora un ciclo de gobierno de derecha en América Latina. Por ejemplo, hoy un editorialista de La Nación, feliz de la vida, el hombre venía del Partido Radical en la época, en los primeros años del alfonsinismo, con evidente gozo y regocijo decía, bueno, se acabó el segundo turno de los gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, en América Latina. Tenemos que escribir otro libro. Hablando de nosotros un poco, o sea, ahora se viene y entonces te dice, mira, bueno, Cast, Milei, Noboa, de la Espriella, Laura Fernández en Costa Rica, Ana Sura en Nicaragua, y yo creo que es una discusión que vale la pena dar, ¿no es cierto? Y hay un punto que a mí me parece importante, y es que algo que insistió mucho García Linera, que sabemos que es muy polémico a veces en sus declaraciones y que a no toda la gente le gusta que lo citemos, pero no importa cuando dice cosas. Él tiene la tesis de que los procesos políticos en América Latina se han acortado, sean de izquierda o de derecha, en el fondo lo que venga va a durar muy poco porque no hay capacidad de sustentación de esas políticas, sea cual sea el signo. No estoy diciendo que esto sea el caso ahora, pero es una buena pregunta para hacernos. Digo un poco en contra del pesimismo de aquellos que dicen, bueno, ya está, la Argentina no tiene más salida, te das cuenta, o que, bueno, en Brasil se viene ineluctablemente la victoria de Bolsonaro. Bueno, yo creo que no, pero digo, es interesante ver este tema de acortamiento de los lapsos de procesos políticos marcados por un signo u otro. O tal vez la cosa del caos permanente como en Perú. Perú con 9 presidentes en 10 años. Digo, es un caso extremo. Hizo un gobierno diferente, pero lo sacaron. Claro. También está eso. Y otros casos como México, que en realidad no es el mismo gobierno, pero es la continuidad. Sí, absolutamente. O sea, cambia el gobierno, pero hay continuidad. Sí, yo iba a decir eso. Igual lo que me parece que también, Atilio, a esto que vos decís de ver estos ciclos, si son más cortos, más largos, también habría que ver qué es lo que determina estos ciclos. Claro. ¿No? Pero me parece que uno de los datos también muy importante que esto que estamos viendo ahora, que tiene origen en toda esta campaña de décadas contra la política, contra los partidos, de las fake news, de las peleas, de las disputas judiciales y mediáticas, ¿no?, del alejamiento de muchos sectores también progresistas de la política, de sus bases, cosas que se han discutido muy abiertamente en varios de los países, es hasta dónde esta injerencia cada vez más abierta, cada vez más directa, que si bien siempre existió, se trataba de disimular por parte de los Estados Unidos, y que ahora se hace a cielo abierto, directamente, puede tener también en un mediano plazo un cierto efecto sobre la percepción, como bien creo que te preguntaba Paula recién, de poder discutir si esto que estamos viviendo en América Latina puede ser llamado a secas democracia, o tenemos que empezar a reflexionar un poco, como decir, plutocracia, etcétera. Pero ¿en qué se está transformando esta suerte de gobiernos autoritarios que logran cierto consenso en cada vez un sector más chico de la población que participa de los momentos electorales también, ¿no? Es que en realidad también me parece que esta injerencia directa o esta actuación, ya ni es injerencia, no es actuación directa,
tenemos que entenderla como una reacción contrarrevolucionaria a esto que fue el ciclo progresista en nuestra América, que fue muy fuerte, y cuando más nos alejemos en el tiempo, más nos damos cuenta de la contundencia que tuvo. Por supuesto que siempre decimos que hubo asignaturas pendientes, claro, pero hubo avances enormes en muchísimos territorios. Y eso, los yanquis, ¿no?, que son los comandantes de las derechas de nuestra América, de las oligarquías, realmente se decidieron a que eso no vuelva a pasar. Por eso los bombardeos en Venezuela, después de no haber podido, doblarles la mano durante 27 años, pero que secuestrar al presidente. Claro. Y yo lo veo como un signo de debilidad, signo de debilidad, la injerencia directa y a cielo abierto, porque antes, por supuesto, las operaciones de la embajada, son viejas como con la los historia, ejércitos, los golpes a full todo el siglo XX. Claro. Pero ahora ya no pueden, o por alguna razón tienen que hacerlo de esta manera, que es una demostración de fuerza, que en realidad creo que lo hemos hablado varias veces acá, en el contexto más grande internacional, más allá de América Latina y lo que se está jugando, esto demuestra la debilidad de los Estados Unidos, que y repetimos otra vez, Atilio, cuando un imperio se empieza a debilitar, se vuelve cada vez más agresivo. Salvaje. Exactamente. Ahí está, y hablando de agresión, violencia y salvajismo, injerencia directa, ya estamos en conexión con nuestra próxima invitada para continuar hablando de lo que hablábamos en términos más generales con Alfredo Serrano Mancilla, ahora en particular para analizar, porque la vorágine es tan grande que en una semana pasan tantas cosas, pero vamos a analizar lo que pasó el domingo pasado, que son el resultado de la segunda vuelta electoral en Colombia. Y para eso estamos comunicadas con Tatiana Pérez. Ella es, muchos y muchas la conocen porque fue también durante muchos años una de las caras más visibles en Telesur. Es raro entrevistarla a ella porque ella solía entrevistarnos en general a nosotras y a nosotros. Hoy está también trabajando y también es un rol muy importante en la televisión estatal en Colombia. Y como verán, es una voz demasiado autorizada para ofrecernos un balance de este proceso electoral y qué viene ahora en Colombia. Y antes también, Tati, me imagino lo compungida que debes estar, estuviste muchos años viviendo en Venezuela y también la tristeza que llevas encima, ¿no? Te saludamos y te damos la bienvenida acá en Diálogo Internacional. No te escuchamos, Tati, debes estar muteada, no te estamos escuchando. Estás muteada. A ver, ahora... No te estamos escuchando, Tatiana querida. No sé. Hola. Ahora sí. Hola. Ahí Hola. Ahora sí. Ahí estás. Gracias. Qué placer, muchísimas gracias. Qué bueno poder conversar con ustedes este ratito. Paula, profesora, todos, muchas gracias por la invitación. En Colombia le llaman guayabo, en Venezuela le dicen ratón. En otros países de América Latina le dicen resaca. Y la verdad es que sí, aún estamos tratando de entender qué fue lo que sucedió, más allá de la emotividad, en términos muy pragmáticos, con la segunda vuelta electoral en Colombia, porque sin duda es difícil, es muy difícil. Más esta tragedia que vivió Venezuela, es una patria que llevo en el corazón, que amo. Viví 12 años, 12 años estuve en Venezuela presentando en Telesur y cumpliendo con otras tareas periodísticas. Así que esto es lo que nos deja de reflexión un poco mirando más hacia allá, es que pues mientras haya vida y salud hay lucha, así la tengamos muy difícil también, es lo que pienso. Hace un mes también perdí a mi madre y estas cosas hacen mucho reflexionar, porque uno dice, qué golpes tan duros, ¿no? Ver esto de Venezuela, hay más de 1.400 personas fallecidas, duele el alma ver los lugares por donde caminaste, por donde estuviste, por donde compartiste, ver tanta tragedia es extremadamente doloroso. Pero mientras haya vida y salud,
pues desde una trinchera desde la que decidamos estar, pues ahí estamos para seguir adelante. Bien, Tatiana, una pregunta. ¿Cuál es el estado de ánimo de la opinión pública, de la gente, digamos, en general, ahí en Colombia, con este nuevo gobierno a manos de un personaje tan controvertido, tan exótico como de la Espriella? Bueno, lo primero que tengo para decirle, profesor, le envío un abrazo enorme, qué honor poder compartir estas ideas desde Colombia con usted y con todos ustedes. Es que ya comenzó el desencanto, no se ha posesionado, la posesión oficial del nuevo gobierno es el próximo 7 de agosto, no se ha posesionado y ya hay desencanto. Y la razón es que él, durante toda su campaña, además es que esto no es una campaña ahora, él viene haciendo una campaña desde hace 2 años diciendo que él es la contrapolítica que va a traer los nuevos rostros, las nuevas caras, y resulta que cuando hace los primeros anuncios de su gabinete son los mismos de siempre que nos gobernaron durante 220 años, igual hasta hace 4 años que ganó el presidente Petro, igual que Milei. Es que si vemos, es como si fuese él saca la fórmula de Milei y la va poniendo poco a poco en el contexto colombiano. Una cosa el león, otra cosa el tigre y así, ¿no? El laboratorio de marketing muy similar. Así que ya comienzan las personas a decepcionarse, hay cantidad de ya entrevistas y en redes sociales diciéndole, pero ¿cómo es posible? Si votamos por vos y nos estás poniendo a los mismos que gobernaron, los mismos cacicazgos de la costa Caribe, los mismos involucrados con casos de corrupción emblemáticos en Colombia, con el paramilitarismo, con la parapolítica, él y también personas muy cercanas a él. Así que ya desde ese sector que votó por él hay muchísimo desencanto. De otro lado, diríamos que hay derrotismo por quienes anhelamos la vida, las vidas democráticas, el diálogo, la concertación. Hay derrotismo por lo que ha sucedido. Y ahí yo estoy en desacuerdo con quienes votamos por la vida, por Iván Cepeda, por mantener el proyecto político del presidente Gustavo Petro, porque aunque haya ganado por 200.000 votos, ese es el juego de la democracia. Que ganó con fraude, como se ha denunciado por el voto en el exterior, es algo que el presidente Petro nos venía alertando desde hace mucho tiempo por el tema del software fuente, del código fuente que está en manos de empresas privadas, de una empresa privada en particular. Y a quienes están derrotados y que se sienten así de agobiados, lo que yo les digo es, tenemos 4 años para seguir en la lucha, pero por las vías democráticas. Ajá, así es. Y querida Tatiana, te hago una pregunta por ahí más profunda, pero para pensar, este tipejo, la verdad que es un personaje de lo más detestable, igual que el que tenemos acá en Argentina, de la misma calaña, podemos decir que es un representante, un títere de lo que llamamos el tecnofascismo, como lo que es Milei en Argentina, bueno, que a esa oligarquía tradicional o más ligada a la oligarquía tradicional, el uribismo, no le quedó otra que terminar de apoyarlo. ¿Evalúan que es eso? Sí, sin duda. Desde hace varios meses, producto de las declaraciones que él daba, y no solamente él, sino sus personas cercanas, que ahora se ha profundizado, estamos ante un nuevo momento del fascismo en nuestra América Latina, y lamentablemente ahora es Colombia. Cuando muchas personas decían, no puede haber un gobierno peor que los 2 periodos del expresidente Uribe, donde se hizo como parte de una política nacional las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados positivos, pues ver ahora que hay un outsourcing de estos grupos, diciendo, por ejemplo, esto, para mirarlo de ejemplo. Esta semana un concejal en Medellín dice que hay que acabar, que hay que bombardear las zonas en donde se votó por Iván Cepeda. Ajá. ¿Eso cómo se llama? Pues eso es una expresión del fascismo, donde se dice que hay que destripar al otro, que hay que destriparlo. Y una cosa es que se diga en campaña, porque en campañas muchas cosas se podrán decir, aunque eso es horroroso. Pero que se siga diciendo cuando ya eres un presidente electo, que vas a gobernar un país
que votó 12.700.000 personas en tu contra y que digas que hay que destriparlos, la verdad es que estamos ante un nuevo fenómeno de fascismo en América Latina y lamentablemente en Colombia. Y esto es extremadamente grave, incluso para los periodistas del sistema de medios públicos. En las redes sociales, seguidores de él dicen que el próximo 7 de agosto, que se posesiona el nuevo gobierno, hay que sacar a las ratas del sistema de medios públicos. Y en un país en donde estas expresiones de odio se trasladan a la realidad real, claro, pues es extremadamente peligroso. Claro, y también hubo injerencia, te pregunto, de estos tecnócratas, ¿no? De esta aristocracia financiera y tecnológica, de los Elon Musk, los Peter Thiel, con Palantir. ¿Se sabe si hubo una incidencia directa en las campañas en inventar tan rápidamente a este personaje, darle tantos recursos, tanta incidencia en los medios, en las redes? No tenemos los nombres exactos, salvo lo público que hizo el presidente Donald Trump, más los congresistas. Uno de ellos es un colombiano radicado en Estados Unidos y es un congresista republicano, más las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio. Eso es claro y evidente, una clara evidencia de la injerencia externa que es extremadamente grave, y acompañada por los aplausos de este señor, del presidente electo de Colombia, donde, por ejemplo, él dice que la política exterior para el caso de Venezuela, solamente para citar algo, lo va a dejar en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que por ahí podemos ver cuál es el nivel de intervención e injerencia que tuvo esta elección. Además, una campaña de odio, de guerra sucia y de mentiras en contra del candidato Iván Cepeda, de una rapidez que eso además cuesta muchísimo dinero. No son solamente los llamados laboratorios de bots, en absoluto, es que eso pasó por allí. Allí había laboratorios de expertos en inteligencia artificial para instalar la idea de que Iván Cepeda fue un guerrillero, cuando jamás en la vida este hombre empuñó un arma. Lo que ha luchado toda la vida es por la paz, que además es una víctima de la violencia tras el asesinato de su padre y el exilio de su familia. Ahora, hay una cosa que nos ha llamado también la atención a quienes seguimos esto de Colombia, Tatiana, y es que este personaje de la Espriella resulta que tiene triple nacionalidad. O sea, es un hombre que nació en Colombia, adoptó la ciudadanía norteamericana, con la cual tiene un juramento de lealtad a los Estados Unidos, y también tiene la ciudadanía italiana. Digo yo, no hay ningún dispositivo judicial en Colombia como para decir, señor, usted tiene que resolver este tema por la incompatibilidad de lealtades, ¿no? ¿A quién va a ser usted leal en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo está eso? Pues la verdad es que eso se quedó como en veremos, profesor, porque si hubo expertos juristas, exmagistrados de las altas cortes diciendo exactamente eso. Su soberanía y su respeto y su defensa de la Constitución, ¿cuál va a ser? ¿La de Colombia, la de Estados Unidos o la de Italia? Y pues pareciera que es la de Estados Unidos, pero esos son magistrados, expertos académicos, más de 100 personas hicieron cartas enviándoles a las altas cortes, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, que sentaron una posición al respecto, pero pues es que nadie dijo nada. Realmente nadie dijo nada, y eso fue ya a puertas de la segunda vuelta presidencial, así que lo pasaron por debajo. Y a esto súmale que él tenía, aunque diga que no, que los medios no lo acompañaron, él tenía la puerta abierta en todos los medios de comunicación, en la gran prensa corporativa de este país, y eso no se instaló como una narrativa. Entonces, si no le piden una respuesta a los expertos, que serían las altas cortes en este país, pues eso se quedó así, pero sin duda que genera una cantidad de preguntas, profesor. ¿Cuál va a ser su lealtad? Y bueno, ya vemos por lo que les acabo de comentar y por las declaraciones que le ha dado, pues pareciera a quién va a ser, ¿no? Al país del norte. Claro, pues Colombia para Estados Unidos, después de México, es el país más importante de América Latina, Tatiana. Esto es un tema que a veces se pasa por alto.
Colombia, vuelvo a repetir, es, por ejemplo, el país que en América Latina recibe la mayor ayuda militar de los Estados Unidos, mucho más que cualquier otro. La digamos, Colombia está siempre entre los 4 o 5 mayores receptores de ayuda militar a nivel mundial. Primero Israel, después ocasionalmente viene Egipto, algún otro país, y enseguida en tercer, cuarto, máximo, quinto lugar viene Colombia, y después de Colombia el resto que viene de América Latina viene mucho más atrás. Por eso que, digamos, Estados Unidos participó tan activamente en esa campaña y bueno, a pesar de eso, la mitad de la población colombiana le votó en contra, que es lo que hay que tener en cuenta a la hora del análisis y de la prognosis sobre cuál puede ser el futuro, la evolución política futura de Colombia, ¿no? Y es aliado ex-OTAN también, Colombia. Sí, de hecho, miren ustedes que ya hay una... esto no es que sea realmente muy bueno, porque muy bien sabemos cómo se mueven entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero en esta pugna de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, hay una comisión de demócratas que están muy preocupados diciéndole al Congreso de los Estados Unidos que para la próxima vigencia de los aportes a Colombia en la llamada lucha contra el narcoterrorismo, ese dinero no se puede entregar porque Abelardo de la Espriella está siendo investigado por... violaciones a los derechos humanos en Colombia, y de hecho miren esto que me parece muy diciente con respecto a estas nuevas expresiones fascistas. Hay un activista que fue el hijo de un policía, que fue quien ubicó al narcotraficante Pablo Escobar. A su padre lo matan, él se exilia en Estados Unidos, está legal, él es un activista a favor de la candidatura de Iván Cepeda, y él anuncia que por todo esto que les estoy diciendo va a presentar una demanda en contra de Abelardo de la Espriella en Estados Unidos. ¿Y qué hace el secretario de Estado de Estados Unidos a través de un memorando? Lo manda a apresar, lo manda a secuestrar a través de ICE, de estas instituciones antimigrantes espantosas que violan derechos humanos de manera permanente, y resulta que este joven es la hora que no se sabe en dónde está y no hay cargos en su contra. Beto Coral, ¿no? Solamente por decir esto, y tenía la razón. Así que bueno, esto para que vean el nivel de preocupación e intervención que puede haber. Ahora, con respecto al futuro que viene, es que ya el próximo año hay elecciones locales, hay elecciones para alcaldes, para elegir más de 1,100 alcaldes, para elegir 32 gobernadores. Así que yo creo que todas estas fuerzas de izquierda progresistas que se han unido por la vida, por mantener este primer esfuerzo de sacar 4 millones de personas de la pobreza, como lo hizo el gobierno del presidente Petro, pues hay que comenzar a trabajar y mantenerse cohesionados. Está bien, hay que revisar, todo es perfectible, todo puede mejorar, hay que revisar estrategias de campaña, todas esas cosas son ciertas, pero no nos podemos dar el garrote de que estuvo mal, porque no es cierto, no es cierto. Fue una campaña seria, sí austera, pero un candidato de verdad, un candidato honesto, y yo lo que digo es que Colombia se perdió de tener un gran presidente como Iván Cepeda. Sí, de cara al futuro inmediato tenemos unas elecciones aquí a puertas en las que hay que trabajar para crecer. Bien, y que además le robaron la elección a Iván Cepeda, porque con todo lo que hemos visto del voto del extranjero, etcétera, si hubiera habido un control estricto por parte de la autoridad, el resultado hubiera sido. Bueno, Tatiana, 1.000.000 de gracias por estos minutos que nos has entregado. Un gran abrazo para ti. Tatiana, un abrazo. Un beso enorme y gracias por la invitación, y no nos olviden. No lo vamos a olvidar. Adiós. Suerte, cuídense. Bueno, hablábamos con Tatiana Pérez sobre la situación en Colombia. Hay una información en Argentina. A ver. Renunció Manuel Adorni. Ah, bueno. Está bien. Al fin, como dicen, fin, punto. Señor presidente, ha sido un honor. El presidente, sí, igual parece que se victimizó. Estoy leyendo las últimas noticias, pero bueno... le hizo un favor al señor presidente, porque ya era insostenible, la verdad. Era, claro, justamente no quería llegar a que el Senado lo hiciera declarar, ¿no? Así que bueno, nada, todavía no se sabe el sucesor, aunque se habla desde Diego Santilli.
Así es. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anuncios@am530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Estamos nuevamente en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y bueno, ahora nos sumergimos en la tragedia que vive nuestra América, que vive la humanidad, en un territorio que además, está en el ojo del huracán por la violencia política del imperialismo decadente y en este caso por, también la naturaleza castigada por la depredación capitalista. Y para eso vamos a hablar de Venezuela, del terremoto que nos tiene en este dolor profundo, y para eso estamos comunicadas y comunicados con Fernando Giuliani. Él es psicólogo social de Venezuela y es integrante del colectivo de psicólogos y psicólogas por el socialismo. Así que, Fernando, te recibimos, con un cálido abrazo aquí en Diálogo Internacional. ¿Cómo estás? Gracias, gracias primero que nada por la invitación y un saludo
para todos los hermanos y hermanas argentinos y argentinas aquí desde esta parte de la patria grande, pues, de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos bien cuando decimos que estamos bien, porque estamos bien en congruencia con lo que estamos viviendo, como tú bien señalaste. Bueno, esta catástrofe realmente que se ha suscitado, como se suscitan estas cosas, pues, de un momento para otro, y bueno, la estamos viviendo, pero estamos bien. Y cómo, bueno, lo que por estos días se ve, creo que las imágenes de tragedia son conocidas, en general circulan por todos los medios, son realmente terribles. También hay imágenes muy esperanzadoras de los rescates a bebés, pero nos interesa también por ahí, para compartir con nuestra audiencia, cómo está resistiendo y cómo se organiza este pueblo que tiene justamente tanta organización popular, que tiene poder popular, que tiene una revolución herida por los recientes bombardeos del imperialismo de Estados Unidos y el secuestro de su presidente constitucional y la diputada Cilia Flores, pero que está en pie y que está resistiendo. Bueno, ¿cómo se organiza para enfrentar esta tragedia monumental? Bueno, eso es muy importante, y es muy importante compartirlo con todos y todas quienes nos escuchan fuera de las fronteras de Venezuela, porque sobre Venezuela hace años que se ha posado, pues, digamos, una guerra multiforme, una de cuya, además de todo el bloqueo económico, pero uno de sus brazos fundamentales es la guerra psicológica, y una de sus estrategias fundamentales es posicionar la percepción de que Venezuela está en la ruina, de que Venezuela es un país atrasado, que en Venezuela lo único que hay es violencia, es hambre, es miseria, que hay aquí un gobierno dictatorial, corrupto, narcotraficante, que oprime y reprime a la población. Todo eso que para ustedes seguramente le es familiar en lo que representa la manera como se pinta Venezuela, tiene también como fondo, entre otras cosas, posicionar al gobierno y al Estado como un Estado fallido, un Estado forajido, un Estado que no se puede hacer cargo ni siquiera de la vida normal de su funcionamiento, mucho menos de una catástrofe como esta. Esto se ha convertido y va a ser, y es, un centro también de disputa en ese sentido, una disputa comunicacional, pero que va a buscar manipular la percepción, ¿no? Entonces, enlazando tu pregunta, aquí hay una poderosa estructura, una poderosa arquitectura de organización en el territorio, que eso no nació de la nada, surge a partir de la propuesta constituyente, está en nuestra Constitución de 1999, donde se le fue dando forma a lo largo de todos estos largos años a la forma de tener gobierno en el territorio, pero no gobierno en el territorio como una caja de resonancia de lo que hace una organización comunitaria a lo que hace la institución. No, es la cogestión. Es un tema de cogestión pública, porque es cogobierno en ese sentido. Todo eso es una larga práctica que ha tenido, como todo proceso revolucionario, también sus claros, sus oscuros, sus avances, sus retrocesos. Eso no es lineal, pero es una realidad hoy. Primer punto. Es decir, hay organización en la comunidad con liderazgo real. Nuestro presidente Nicolás Maduro lo repite siempre: nosotros somos de verdad. Quienes han estado aquí en Venezuela lo saben. Después podremos tener todos los análisis que podamos y que querramos, las cosas que todavía están por mejorar, por perfeccionar, lo que usted quiera. Pero en el territorio, en todo el territorio nacional, ahí está la organización comunitaria. Líderes que forman parte de la comunidad con un alto sentido de conciencia, además, política, jurídica, con recursos, digamos, para ejercer poder en el territorio. Segundo punto, la unión cívico-militar, la doctrina militar, vamos a decirlo así, que hay en el Estado venezolano, se llama así unión cívico-militar. La Fuerza Armada, obviamente, que tiene entre funciones fundamentales la defensa, pero
no solamente la defensa, se encuentra en el territorio en unidad, porque finalmente el comandante Chávez solía decir que la Fuerza Armada es el pueblo en uniforme y en armas, pues, y es así. Es decir, la Fuerza Armada es tan constituida por gente de pueblo, por gente que hoy además tiene una enorme conciencia también de su papel, que de ninguna manera es reprimir al pueblo, sino que justamente estar a su lado, por supuesto defendiendo nuestras fronteras, nuestros territorios, y esa unión cívico-militar hoy está desplegada a su máximo esplendor. Tal vez desde afuera uno pudiera, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó no solamente, lógicamente, el estado de emergencia en el estado de La Guaira, también lo que se llama la militarización. Cualquiera puede pensar en muchos países de América Latina, Dios mío, eso es casi que, bueno, la represión total, nada más alejado de la verdad. Claro, esa unión está actuando hoy. Y luego nuestras instituciones, todas desplegadas, y esto lo quiero subrayar, desde el mismo momento de la ocurrencia. Desde el mismo momento del 24 de junio a las 6:05 de la tarde, inmediatamente estuvieron desplegadas, llevando la atención que cada momento crece más. Una atención que por supuesto, no puede llegar en este momento. Ya ustedes saben la magnitud del terremoto, de los terremotos, cómo fue. Hay lugares dificilísimos de llegar, no van a faltar quienes entonces vayan por allá y graben una gente, ¿verdad? Filmen una gente que está pidiendo auxilio. Bueno, porque efectivamente todavía no podemos llegar allí, pero esa no es la realidad que predomina. La realidad que predomina es que la atención fue instantánea, fue inmediata, y ahí estamos, viviendo todavía un momento de emergencia, donde también estamos recibiendo ayuda internacional, una ayuda muy bienvenida desde el respeto, ¿verdad? Una ayuda que también la quieren dibujar, bueno, porque si a Venezuela no le damos una mano, entonces esto va a ser una catástrofe espantosa. Y yo siempre insisto que en situaciones como esta todos los países se ayudan de una manera considerando la cooperación. Venezuela jamás estuvo ausente en cualquier catástrofe internacional donde nuestros equipos rescatistas, donde nuestro personal de salud, donde nuestra contribución con alimentos, etcétera, siempre estuvo presente. Bueno, y en ese espíritu de cooperación y de ayuda mutua estamos recibiendo en buena hora también toda la ayuda necesaria. Telma. Sí, Fernando, bueno, en primer lugar, que ya, como sabés, va toda la solidaridad de nuestra parte, estamos pendientes al minuto de lo que está pasando en Venezuela, y también felicitaciones por lo que contás, ¿no? Ese liderazgo formado, responsable, digno, que sigue luchando por el país. Yo cuando me enteré de los terremotos, lo primero que pensé es en la población que sufrió un shock brutal el 3 de enero. Y el shock fue, si se quiere, de alguna manera parecido, en el sentido de que sorpresivamente de un momento para otro hubo una situación de violencia que en este caso ahora es natural, pero en el otro caso era militar, pero tiene mucha similitud, ¿no? La pregunta mía iba en eso: ¿cómo vos como psicólogo, cómo afecta esto a la población? Por más que sea digna y porque tenga fuerza, yo creo que son dos golpes en cuestión de 6 meses que no pueden menos que mellar en algún sentido a la población venezolana. Ese es un análisis que compartimos plenamente. Lo del 3 de enero fue un impacto, no me voy a referir ahora desde el punto de vista político, que es conocido por todos, pero fue un impacto devastador. El 3 de enero Venezuela sufrió un ataque de una invasión militar que dejó destrucción, dejó muerte, dejó zozobra, dejó pánico. Es decir, el golpe desde el punto de vista psicológico y psicosocial fue tremendo, y así lo trabajamos en ese momento. Probablemente nada de esto sale al exterior, porque lo que intentó hacer la guerra psicológica
fue generar un manto de duda, generar que aquí lo que se había era traicionado al gobierno de Nicolás Maduro, que aquí por qué nosotros no habíamos salido a enfrentar y a defender, que se había entregado. Bueno, ustedes habrán escuchado y habrán leído y les habrá llegado todo. Pero ese fue un golpe tremendo en los hechos concretos, por la violencia del suceso, por la cantidad de muerte que generó y por lo que tuvo como repercusión nada más y nada menos el secuestro de nuestro presidente y su señora esposa Cilia Flores. Entonces yo retomo este análisis tan certero que tú haces y los invito a que pensemos, por ejemplo, que este es un elemento que tenemos a la vista aquí de trabajo. Bueno, toda la población que vive en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a donde fue secuestrado en las instalaciones del Fuerte Tiuna, donde fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro, y que vivieron ese bombardeo terrible. Se hizo un trabajo y un despliegue muy intensivo desde el punto de vista de la atención psicológica y psicosocial a la gente que lo vivió. Es decir, todo lo que se pudo hacer y el estado de shock y el estado de trauma, vamos a decirlo así, fue tremendo en ese momento. Bueno, entonces ahora imaginen esa misma población a la que le costó retomar su vida cotidiana, porque ese bombardeo y ese secuestro ocurrió en su ámbito de seguridad comunitario, familiar, etcétera. Ahora volvieron a vivir esta vez una catástrofe natural, nuevamente el peligro. De manera que lo que tú planteas es absolutamente certero. Y bueno, habrá que redoblar los esfuerzos como efectivamente se está haciendo, particularmente con esas comunidades, porque es que el golpe fuerte. Ahora, todos en general vivimos el 3 de enero y sobre todo ahora la zona más afectada, hemos vuelto a vivir esto. Así que sin duda alguna, en muy poco tiempo, en 6 meses apenas, bueno, nos han caído, digamos, estas dos catástrofes, por llamarle de alguna manera. Tengo una intriga, Fernando, tengo una intriga sobre, desde el 3 de enero hasta ahora, ¿se han notado cambios en los medios de comunicación? O sea, los medios de comunicación de derecha por ahí tomaron más aire, o se nota una mayor interferencia, no sé. ¿Cómo ves alguna diferencia en estos 6 meses? A ver, yo sí creo que hay una diferencia que se ha hecho más explícito, un espíritu de convivencia, bueno, porque la presidenta encargada ha venido liderizando algo que ya había comenzado el presidente Nicolás Maduro. Sí. Es decir, el presidente Nicolás Maduro, en permanente llamado a diálogo, que pasó, se dice fácil, ¿verdad?, más de 400 llamados al diálogo interno y externo. El presidente Nicolás Maduro llamó una y otra vez siempre al diálogo, al respeto y a la negociación. Bueno, se retoma, se reimpulsa, diría yo, esto, se hace un gran llamado a la reconciliación y ahí sí yo creo que ha habido muchos actores, en todo caso, vamos a llamarle así, desde el lado de la oposición. Yo diría que en algunos medios de comunicación también se han abierto de muchas maneras tal vez a un diálogo, pero no hay una gran diferencia, te lo tendría que decir ya desde un punto de vista más fino, no hay una gran diferencia. Claro. Nos cuesta mucho porque hay factores muy extremos en la oposición venezolana que, si bien yo diría que tienen una expresión minoritaria, pero permea, digamos, en lo que pudiéramos decir que es como un poco el espíritu general de la convivencia. Bueno, porque las sanciones también han hecho lo suyo, ¿no? Claro. Es decir, todo el sistema de bloqueo, nosotros venimos resistiendo esto hace muchos años, el decreto de Obama del 2015. Eso es lo otro, Fernando, muy muy importante, ¿no? Porque en estos días lo que necesita Venezuela es que Estados Unidos se deje de seguir implementando el bloqueo, que levante las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, porque se hacen los
los que se hacen, que el diálogo, que bla, 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 pero los extorsionan con apenas algunas licencias que justamente también forman parte de un mecanismo de extorsión. Entonces, si realmente quieren ayudar a Venezuela, obviamente no quieren ayudar a Venezuela, quieren hundir al pueblo chavista, pero bueno, si quisieran ayudar a Venezuela, tendrían que levantar las sanciones ya, el bloqueo ya, y es lo que necesita y lo que necesitamos que todos y todas pidamos y exijamos, ¿verdad? Así es, porque fíjate, quiero destacar también aquí otra cosa, que tiene que ver con el bloqueo y tiene que ver con el ataque también del 3 de enero, ¿no? Hay que ver lo que significa que un país tenga que enfrentar, digamos, cosas que están explícitamente, por ejemplo, prohibidas por la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Las medidas coercitivas unilaterales. Y todo eso se hace en su mayor impunidad. Es decir, Venezuela tiene años peleando contra eso, pero no hay forma de que digamos eso se pueda desarmar, no hay sanción posible, no hay autoridad posible. Ahora, si eso ya era una muestra, imaginen ustedes lo que significa que un gobierno invada un territorio, secuestre un presidente, se lo lleve, lo intente juzgar sin ningún tipo de competencia y no haya autoridad ninguna que diga absolutamente nada. Entonces, contra eso nosotros estamos también luchando, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo esto para que veamos en qué correlación de fuerzas el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano y Venezuela toda, pues, está enfrentando un poder que por mucho lo supera, pero que además cuenta con la mayor impunidad. Voy a cambiar el calificativo. Cuenta con una total impunidad. Claro. Así es. Entonces, es una lucha, siempre lo fue, siempre fue una lucha muy asimétrica, como la lucha que libra la hermana Cuba. Claro, pero entonces, ahí están. Lo importante, ¿no, Fernando? Es que están. La derecha hubiera querido que realmente los saquen, pero no, ahí están. Está el pueblo chavista gobernando, está el poder popular, están enfrentando esta tragedia. Muchas gracias por aclararnos lo primero, porque obviamente la campaña de las derechas para hablar de ese Estado que no responde está a full, y no es así en lo más mínimo. Entérense, miren Telesur, miren La Iguana TV, miren Resumen Latinoamericano, etcétera. Te agradecemos muchísimo esta participación, Fernando. Tú sabes los tiempos radiales, vamos a contar contigo en otra oportunidad, pero bueno, muchísimas gracias y mandamos desde acá todo nuestro amor, todo nuestro apoyo. Eve de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo amaban y aman a Venezuela, así que bueno, todo nuestro amor con ustedes. Bueno, mucha gratitud hacia ustedes, de verdad agradecidos porque nos hayan dado esta oportunidad y seguimos latiendo en la patria grande, así que la lucha sigue siendo la misma. Abrazo, solidario. Abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muy importante este testimonio de Fernando Giuliani desde Venezuela, que está viviendo esta tragedia. Vamos a una tanda y quédense porque ahora tenemos una sorpresa hermosa en Diálogo Internacional. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail
a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Visión continental con perspectiva de género. Bueno, estamos en Diálogo Internacional con muchísima emoción, como les contamos al principio, voy a llorar ya de entrada. Como cada sábado, desde hace un mes, que venimos reclamando por la liberación de tremendos militantes de la Patria Grande y de la Humanidad, de Lucas Aguilera y de Pili, Paula Jiménez. Y acá están en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, de cuerpito presente. Ayer llegaron a la Argentina, 6 los fuimos a recibir con mucho amor. Bienvenidos a su patria. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias y qué alegría que el primer lugar en el que estamos es la Casa de las Madres. Sí, de verdad, total. es como la mejor bienvenida que podemos tener. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eve nos acompañó en una bandera que hicimos una bandera donde estaba Eve y Maradona. Ah, sí, la vimos. La llevamos, que eso es para contarle que el idioma universal que manejamos fue Maradona. Donde íbamos decíamos somos argentinos y nos decían Maradona. Claro. Los árabes, los turcos, los libios. Sí, todos los países nos decían Argentina, Maradona. Ya. Argentina, Maradona, Palestina. Porque Claro, Messi sí. también, pero cuando hablábamos de Palestina era Maradona. Sí. Claro. Bueno, Maradona y Eve. Qué ¿Qué tan violenta fue la captura que hicieron de ustedes? La captura fue violenta porque nosotros llegamos con una ambulancia, 2 vehículos, una ambulancia y una Traffic. Cuando llegamos al checkpoint ahí estaban unos 20 vehículos oficiales y todos uniformados, militares uniformados, unos 50 militares uniformados. Pero de repente nosotros estábamos frenados esperando que empezar la negociación, porque la idea era entregar la ayuda humanitaria a la Cruz Roja ahí, que es la Luna Roja Creciente, y aparecieron de película unos 5 vehículos blancos sin identificación, sin patente, sin nada, así rápido, coleando, frenaron, nos rodearon y bajaron y unas 10 personas de civil sin identificación. Y nos bajaron violentamente, bajaron violentamente a las mujeres,
Nos empujaron, ahí nos pegaron un poco, nos sacaron todo lo que teníamos, nos sacaron toda la medicación bueno, se quedaron con la ambulancia. Con los 2 vehículos se quedaron con todas nuestras pertenencias, nos dejaron con la ropa nomás. Nos pusieron contra la camioneta, detenidos, nos revisaron. Ahí nos reprimieron ahí bastante. Ahí fue donde perdimos la libertad, la dignidad. ¿Los documentos se los sacaron? Sí, todo. Sí, nos retuvieron los pasaportes, no los volvimos a ver hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto no. A las mujeres las separaron y las subieron a una camioneta y nosotros a una traffic, pero ya nosotros... de traslado de detenidos. Cuando vimos que ya estábamos ahí de traslado de detenidos, dijimos, esto está mal. Y a los hombres nos metieron en una cúpula de una camioneta de jaula cerrada, que nos veíamos para afuera y el piso con cúpula. O sea, era... yo que soy veterinario, los animales viajaban mejor que nosotros. Y ahí nos tiraron a los hombres, que nosotros no veíamos para afuera, no sabíamos que las mujeres... Las compañeras venían atrás nuestro. Y bueno, ahí debemos haber viajado media hora. Sí. Y ahí nos llevaron a un punto militar, un centro militar, que ahí nos tuvieron 2 días. Creemos que era un centro de detención de inmigrantes, porque vimos algunos inmigrantes, no sabemos de qué nacionalidad africana, pero eran cantidades de negros que estaban detenidos en condiciones más de 50, ¿no? Fue que vieron ustedes, negros detenidos. Y bueno, ahí empezaron todo lo que eran deducciones, o no sabíamos qué era, dónde estábamos, ni qué era, ni que no teníamos ni idea de qué ni era una lo palabra, que ni una pasando. Ahí no pasó mucho, nos interrogaron, sin abogado, con un traductor de ellos, sin un traductor de nuestra parte, sin nada. A mí me tuvieron hasta las 5 de la mañana interrogándome, y a las mujeres la única que entrevistaron fue a Pili. ¿Y en qué hablabas, Pili? En inglés. En inglés. Yo hablaba en español, pues no sé inglés. Y el traductor no sabía español. Así que imagínate. Era una cadena de traducción. Bueno, de ellos. Y nos hicieron firmar nuestra declaración en árabe y no sabíamos qué firmar. Y les obligaron. El dedo y nos obligaron. Nos sacaron sangre, no sabíamos para qué. Nos hicieron ahí fue la primera especulación que te da. Decir, bueno, ya sabemos, nos van a sacar los órganos, todo, porque ¿para qué nos sacaron sangre apenas llegaron? Nos sacaron sangre, no entendíamos por qué nos habían sacado sangre si somos presos. Claro. O no sabíamos si éramos presos o detenidos. En ningún momento le dieron ni una explicación, ni un motivo de por qué estaban donde estaban, nada. Pero hay para saber si estaban enfermos, qué sé yo. No lo sabemos. No, pero en ese momento pensábamos lo peor, porque ¿por qué apenas llegamos, vienen con jeringas y empiezan a sacar insumos médicos y te sientan, te sacan sangre? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué van a hacer con nosotros? No nos respondían nada, nos maltrataban. Inmediatamente empezaron los comentarios peyorativos sobre que estábamos haciendo por Palestina, que nosotros nos creíamos. A mí cuando me interrogaron me dijeron, y bueno, pero tu gobierno es aliado de Israel. Sí, ya lo sé, me dice, entonces ¿por qué no mandaron la ayuda humanitaria a Tel Aviv y que Tel Aviv se la diera a Palestina? Así ironía, comentarios violentos, diciendo que nosotros éramos terroristas, que había gente de Hamas que estaba formando parte del convoy. Nosotros le decíamos, no, es un convoy pacífico, civil, humanitario, que simplemente quiere hacer llegar la ayuda a Gaza. ¿Desde dónde habían arrancado ustedes para venir? ¿Dónde empezó el convoy? Arrancó en Argelia. En Argelia. Sí. Por tierra, Túnez, siempre por tierra. Siempre por tierra. Pasó por Túnez y llegó a Trípoli. Nosotros fuimos directamente a Trípoli. Podíamos ir a Argelia, pero fuimos a Trípoli. Y nos encontramos todas las partes, el encuentro iba a ser en Trípoli. Y ahí nos encontramos todos. Y cuando llega el convoy que venía de Argelia, ahí estuvimos en Trípoli unos 7 días. 7 días estuvimos en Trípoli, cuando ya nos juntamos todos, que llegaron las casas, que llegaron las ambulancias, que llegó todo el convoy, la otra parte del convoy. Por eso se llama Magreb, porque es un convoy que recorre todos los países del Magreb, ¿no es cierto? Todos los países árabes, del norte árabe, sería todo lo que la costa mediterránea. Claro. Y después, bueno, ahí pasamos hicimos 500 kilómetros en Libia.
a pueblo que llegábamos nos recibían con fuego artificial y la gente salía, aplaudían. Fue una cosa mira que qué nosotros, fuerte. eso fue muy fuerte para nosotros. Mira, para quienes están siguiendo por YouTube, ahí está esa bandera, Lukis mirá. ayer en Ezeiza con la bandera, con Maradona y con Eve. Qué hermosa, esa bandera les acompañó en toda la, la travesía. La bueno. salvamos. Ahora, Lucas, ¿y cuántos eran en total ustedes? Cuando se encontraron en Trípoli, ¿cuántos eran? Éramos unos 500, menos de 500 personas. ¿Y los apresados? 10. O sea, 10. Sí. Los otros 490. Los otros volvieron, hicieron un campamento para a favor de los presos, de nosotros, pero vino Libia del Oeste y los reprimió, los levantó, reprimió a todo el campamento, levantó el campamento, rompió todas las carpas, todo, los subió a todos los colectivos y los llevó de nuevo a Trípoli. A Trípoli. Escoltado por la policía del oeste. Sí, porque donde nosotros fuimos, llegamos, acampamos al límite entre Libia del Oeste y Libia del Este. Y ahí se iban dando las negociaciones para tratar de avanzar. Cuando vamos la primera vez, no nos dejan, la segunda vez, y siempre acampando ahí al límite para hacer presión. La tercera vez nos detienen. Si nos dejaban pasar íbamos a seguir, pero si no nos dejaban pasar ya nos íbamos a volver para Trípoli y íbamos a hacer una conferencia en Trípoli diciendo, bueno, hicimos el intento, Libia del Este no nos dejó pasar, pero no estaba el escenario, en todo caso, que nos retuvieran, que nos tuvieran 24 horas, eso era lo que nos habían planteado, pero no estar desaparecidos, incomunicados, durante todo el tiempo que estuvimos incomunicados, porque nosotros no teníamos ni idea qué estaba pasando afuera, nadie sabía dónde estábamos nosotros y nosotras, entonces fue toda una situación que sobrepasó lo que se esperaba. Entonces se volvieron al campamento a resistir y Libia del Oeste también los reprimió. O sea, terrible. Libia del Este nos detuvo y Libia del Oeste reprimió a los compañeros que se quedaron. Da la impresión de que estaba planificado, sí, digamos, sí. Visto desde ahora, ¿no? Sí. Y mira, estamos tratando de reconstruirlo todavía. Claro. Nos falta armar las piezas de cómo fue. Sabemos que el gobierno turco tuvo un rol muy importante en las negociaciones para nuestra salida, el gobierno italiano, el trabajo de los cónsules también, de España. Que tuvieron ahí un rol en nuestra contención, que nos fueron a visitar a la cárcel, hubo todo un trabajo diplomático mancomunado, pero yo creo que sobre todo la presión internacional, las movilizaciones en todo el mundo, lo que produjo y fue haciendo y fue presionando para que la vía diplomática no le quede otra que posicionarse, para que los organismos de derechos humanos también tengan que empezar a exigir respuestas. Entonces eso presionó muy fuerte al gobierno de Libia y fue generando condiciones para que se empiece a saber dónde estábamos, porque para que muestren el video, para que empiecen como a dar fe de vida, porque estuvimos desaparecidos 10 días. Hay que recalcar por teléfono. Hay que recalcar para nuestra audiencia nuevamente, porque lo dramático de la situación, porque los primeros 10 días no sabíamos nada, no se sabía nada de ustedes, no sabíamos, es horrible, pero bueno, ahora lo podemos decir con alegría, pues están acá, pero no sabíamos si estaban vivos, si estaban muertos, si los estaban torturando. Vos usaste la palabra desaparecidos acá en la Radio de las Madres. Pues tenés un familiar, Pili, desaparecido, es muy duro, es muy fuerte. Nosotros, bueno, realmente era durísimo. ¿Ustedes entraron en huelga de hambre? ¿Cómo fue el proceso para tratar de comunicarse? ¿Cómo estuvieron esos primeros días? Si pueden contar parte de ese padecimiento. Nos dicen que nos vamos a Trípoli, que no vieron ningún contacto terrorista ni nada, que están limpios, y nos dicen, se vuelven a Trípoli. Son libres. Son libres. Nos dicen, son libres. Bueno, y nosotros, ay, sí, nos vamos, fueron 24 horas, no fue nada. Nos subimos a las camionetas contentos, cantábamos, imagínate. Nos subieron a un avión y cuando subimos al avión el asistente de vuelo nos dice, se van a Bengasi. No, ¿cómo? Si nos acaban de decir que nos vamos a Trípoli. No, se van a Bengasi. ¿Cómo Bengasi? Bengasi es la capital de Libia del Este. Y nosotros pensando que volvíamos libres a encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras a Libia del Este. Entonces, Bengasi, ¿cómo Bengasi? Todo el vuelo, una incertidumbre. Así que ahí nos mintieron, saber. Llegamos a Bengasi, nos subieron a unos vehículos y nos llevaron que ahí fue lo que nos pasó, que ahí es lo que yo digo, se nos certificó la muerte directamente y que nos íbamos a pudrir porque no nos llevaron a una cárcel común, nos llevaron
Para mí era un centro de servicio de inteligencia libio. Así De nomás. tortura, de Sí, sacar... nos lo dijo un guardia, nos dijo que ustedes saben dónde están, esto es seguridad interna. Esto Y son acá los no se servicios de respetan inteligencia. los derechos humanos, así Y no es. acá no hay derechos humanos. Ay, Dios. Eso fue lo que nos ¿Te lo dijeron. dijeron así abiertamente? Sí, nos los dijeron los guardias. Imagínate No la- human rights here. La celda era una celda de 2x2. 2x2. Así. Y que no era una cárcel con la puerta de barrote, era la cárcel de la chapa de hierro toda cerrada con 2 ventanitas abajo y 2 ventanitas arriba. Una ventanita arriba y una ventanita abajo. 2x2, la letrina, nos tiraron una colchoneta y nos dejaron Entramos tirados ahí. llena de cucarachas, Porque mosquitos y... Cuando llegamos dijimos, bueno, capaz que nos llevan al aeropuerto para ir a Trípoli a medida que íbamos avanzando el vehículo. Bueno, capaz que estamos yendo a otro lugar. Bueno, capaz, y cuando estaciona y vemos rejas, dijimos, no, esto es una prisión. Entonces ahí fue como que empezamos a tomar, no estamos en la cárcel, nos van a meter en la cárcel. Nos volvieron estábamos solo con una ropa porque ya nos habían sacado todo. Y nos bajaron y nos empezaron a pedir teléfonos, nos pedían el pasaporte y dijimos, pero ¿cómo ustedes no se comunican? O sea, si Ya no los nos tenían. tomaron todo. nos volvieron a pegar, nos volvieron a... ¿Despegaron? Sí. Y nos metieron ahí en una celda cada uno, todo oscuro. De a uno. Sí. Cada uno en una celda oscura. Celdas individuales, oscuras, sin luz, con la incertidumbre de no saber dónde estábamos. Nadie nos dijo qué iba a pasar, nadie nos dijo por qué estábamos, ni cuánto tiempo, ni hablar de un abogado o de un cónsul, nada. Todo a oscuras. Caminaban las cucarachas por las paredes, telarañas, todos ataques de pánico, de nervios. Había una chica que tenía diabetes, no tenía la medicina. Era toda una situación de angustia. Ese fue el pico de la oscuridad y de la angustia, lo peor. Estábamos en el mismo pabellón. O sea, se gritaban. Claro, y nos comunicábamos a los gritos. Es la que primero empezó. ¿Están ahí ustedes? ¿Están acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Encima éramos 10 que hablábamos 5 idiomas distintos. Claro. Entonces teníamos que hablar la comunicación entre las celdas. ¿Are you there? ¡Están ahí! Y después en italiano, era por lo menos italiano, inglés y español. Teníamos que decir todo lo que hablábamos. Porque... Decime, entre los captores, ¿había sospecha de que hubiera alguna gente del Mossad o de la CIA? Porque hablaban inglés. Digo, sí, hablaban inglés. Sí. A mí me resulta todo muy raro. Sí. ¿No? Igual el que hablaba inglés apareció 5 días después. Sí. Sí. Y antes nada, o sea, no, lo hablaban ninguno solo de árabe y el que se comunicaba era el tunecino que estaba con nosotros. Había un tunecino que le habíamos pedido si podía venir alguien que hablara en árabe, porque bueno, y menos mal, porque si no... Les debe estar muy agradecido el tunecino porque haberle... Bueno, pero también fue Sí, parte claro, de... obvio, no pueden mandarnos a los internacionales sin nadie del Magreb que se comunique con esta gente, porque... Los egipcios que tienen frontera ahí con Libia no hicieron nada, no hubo ninguna... Porque No, ustedes es que, tenían es que pasar por nosotros creemos Egipto. que los egipcios fueron los que presionaron a Libia. Porque, ¿para qué? Para que no llegáramos para que no lleguen. Ajá. Porque Libia del Este depende mucho de la economía egipcia. Tienen una relación comercial bilateral muy fuerte. En la frontera. Párenlos acá, dijo. Entonces, claro. Porque el año pasado al convoy terrestre los habían parado en Egipto. Sí. Y este año los pararon antes. Y acordate que se hizo la gran marcha también en Egipto. Claro. Que Egipto metió preso también. Entonces no quería más problemas y para nosotros... Hubo es lo que presión calculamos de Egipto nosotros. sobre Hubo Libia. presión de Egipto sobre Libia y dice, párenlo ustedes y listo, que el problema lo tengan ustedes. Y Egipto la maneja Tel Aviv. Sí, digo, claro, era como una Egipto cadena. la maneja el gobierno israelí. Nosotros decíamos, el bloqueo israelí a Gaza empieza en Libia del Este. Exacto. ¿Y Libia del Este quién lo maneja? ¿Qué es eso? Bueno, teóricamente, era un general de Gaddafi, que después se fue a Estados Unidos, vuelve y tiene control territorial, un gran control territorial de lo que sería como si controlara una provincias, más las milicias, porque el nivel de fragmentación que quedó en Libia post-Gaddafi es una cosa que yo realmente no tenía dimensión hasta qué punto ese país está completamente fragmentado, porque no es solamente Libia del Este y Libia del Oeste, son las milicias, son las células que hay. El ISIS y el Daesh controlan una parte más hacia el sur de Libia.
Y aparte la situación de la cantidad de, no sé, por ejemplo, íbamos pasando y había paredes que estaban todas con balazos así de enfrentamientos militares, o sea, una zona de guerra, zona de enfrentamientos. Entonces, claro, Haftar, que es este general, tiene pretensiones porque tiene los negocios con Estados Unidos sobre el petróleo y es el que tiene pretensiones de ser el ganador de una supuesta unificación garantizada por Estados Unidos. Entonces ellos quieren como ser los garantes y los ganadores de esa reunificación. Entonces buscaron sacar provecho y posicionamiento de esta situación porque como había europeos, había una persona de Estados Unidos, fue como que buscaron construir prendas de negociación para mejorar su posición diplomática. Como de que hecho, los reconozcan, se tengan que sentar a hablar con ellos. No sabemos. Sí, nosotros creemos que fuimos moneda de cambio de eso. Sí. No sabemos, pero sabemos que el hijo de Haftar, que sería como el sucesor, el que vendría a suceder a Haftar, hizo una gira en Europa mientras nosotros estábamos presos. Lo recibió Macron y el presidente de Grecia. Presos no, secuestrados. Ah, bueno. Sí, lo recibió Macron y bueno, entonces ahí evidentemente hubo un aprovechamiento de la situación en favor de la búsqueda de ese posicionamiento y bueno, quedamos metidos en la interna libre. Nosotros todavía no ¿Habrá dicho algo Macron de ustedes? Claro, tomar la verdadera dimensión de lo que pasó. Claro, exactamente. Sí. Lo que nos decían los cónsules con los que pudimos tener contacto es que esto tomó una dimensión geopolítica. Esto ya trasciende una simple detención de un convoy. Esto tiene una dimensión geopolítica de la cual Libia del Este está tratando de sacar provecho. Claro. Entonces, bueno, estamos tratando de reconstruir. Turquía tuvo un rol importante. Cuando nos deportaron a Estambul, estuvimos conversando con los turcos que nos contaron más o menos cuál había sido el rol que ellos habían tenido. Estábamos muy confundidos. Yo realmente en ese momento todavía no alcanzamos a incorporar bien cómo había sido todo, porque nos bombardearon de información y nosotros todavía estamos se nos aparecían las rejas. Fue muy chocante. Pero esta anécdota está muy buena porque nosotros, ya ni sé cuándo, pero antes de ayer, cuando estábamos presos, hicimos una reunión y íbamos a lanzar la huelga de hambre. Una huelga de hambre que esta vez era por tiempo indefinido hasta la libertad. Y que bueno, que nos porque habían hecho, Clara, si querés contar la audiencia. Apenas llegamos ahí, que nos dejaron en la celda de 2x2, dijimos no recibamos comida ni agua directamente. Así que no recibimos y ahí estuvimos 4 días con huelga de hambre y ahí se desmaya la polaca. Pili. La polaca. La primera huelga fue la polaca la que se descompensó, Laura. Entonces, ahí apareció el cónsul italiano. Apareció el cónsul italiano. Que Libia tiene relaciones muy cercanas con Italia por una cuestión colonial. Entonces fueron los primeros que aparecieron porque tienen embajada y ahí fue donde les informaron dónde estábamos y ellos fueron los primeros. Entonces ahí cortamos la primer huelga. Ahí nos sacan del lugar donde estábamos. O sea, hasta ahí estaban en esa celda de a uno en la huelga, 4 días. Sí, ahí fue una locura. Eso, terrible. O sea, nuestra cabeza ahí... Eso fue porque ahí sí creíamos que no íbamos a pudrir en la cárcel porque era una cosa loca, no había más presos, éramos solo nosotros, éramos en un lugar que ni sabíamos qué era, nadie te hablaba en todo el día, te aparecía, te abrían la ventanita y te tiraban comida. Y encima no comíamos. Y ahí nos sacaron de ese pabellón y al lado otro pabellón de una celda un poco más grande. Y ahí nos pusieron los hombres, los 4, en una celda de 4x4 y un baño. O sea que... no era mucho mejor. A mí me dio risa cuando mi mamá me dice, están en habitaciones de A3. No, estamos en una celda, hacinados, durmiendo en el piso. ¿Qué habitaciones? No. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que estábamos incomunicados, que no, o sea, llevábamos días y las familias nuestras no saben, los abogados no aparecen, ¿cómo puede ser que ya no aparezcan? Que bueno, y ahí lanzamos después la otra huelga y esa estuvo más dura. Que fueron 4 días. Ahí sin agua y sin comida. Ahí Pili se desmayó, ahí Pili convulsionó. La compañera española casi entra en coma hipoglucémico. Teníamos 37 de azúcar. Y lo normal es de 80 a 120. Mandaron unos médicos cuando nos vieron que estábamos muy mal.
empezó a aparecer la preocupación porque ya esto empezó a tomar afuera, se estaba moviendo todo, evidentemente, estaba ya todo explotado. Entonces cuando vieron que estábamos tan mal, mandaron unos médicos y cuando nos chequearon y vieron que estábamos con el azúcar por el piso, me vieron convulsionar a mí tirada en el piso, toda una situación. Ahora ustedes desprotegidos de Argentina totalmente. Sí. Argentina a nosotros borra. nos atendió el cónsul de Portugal y de España. ¿Qué estás? Nos recibió, que no nos tenía que recibir. Dice, yo les hago el favor. Porque la gente, Estaban todos totalmente ustedes solos. y todas ustedes estaban moviendo el mundo para que alguien nos atendiera y nos terminaron atendiendo los cónsules, pero eso fue gracias a ustedes, no gracias a la Cancillería. No la Cancillería ni las manos. Al contrario, cuando estuvimos presos, recuerden que Kirchner estuvo en Israel. Claro. Increíble. Sí. O sea, y después de esta segunda huelga, que Pili, terrible, horrible ese Bueno, episodio, después que pasa todo eso, ahí nos dan el recién les teléfono, la primera comunican, comunicación. recién. Sí. Ya pasaron 10 días. Ahí nos habilitan los teléfonos, nos dan una bolsa sanitaria, no teníamos, porque no teníamos nada, nada, o sea, tuvimos 10 días sin bañarnos, con la misma ropa, 10 días, o sea, era una cosa, tenían frío, terrible. Hacía calor y había muchos mosquitos, yo creo que eran agentes libios los mosquitos, se encargaban de torturarnos permanentemente porque no saben lo que fue, parece una estupidez, pero realmente convivir era una primera comunicación, ahí fue con la primera comunicación del mundo y para saber qué pasaba, y ahí bueno... Todos quebrados cuando llamamos. Es el primer audio que después sale, que es viral, el audio de Pili. Que dice a la mamá que esto es un infierno. Sí, ese fue el primer audio que estábamos desesperados porque queríamos que supieran lo que estábamos viviendo, queríamos contar qué era lo que estaba pasando porque, bueno, ¿Qué hicieron con todos los alimentos, medicinas, cosas que ustedes llevaban en el convoy? Eso fue a Trípoli y según tenemos entendido, estaba trabajando Turquía para tratar de sacarlo por barco camino a Gaza. Estaban tratando de que eso no se perdiera y que llegara por barco. Como no había podido ir por tierra, pero no sabemos. Pero esto es una locura, nos estamos enterando de todo. O sea, es lo que hablábamos hoy, es decir, la circulación de mercancía, que es una gran cantidad, que es la mercancía de armamento. Circula en el mundo, circulan bombas, balas. Sin ir más lejos, Macri le mandó a los bolivianos armas para reprimir a su pueblo. Sin ir más lejos, hace poquito el gobierno de Milei también mandó armas para Bolivia para reprimir a su pueblo. Eso circula como si estuviera perfecto, o sea, y nadie dice nada, y cuando vos haces una ayuda humanitaria, termina siendo delito y termina pasando lo que nos pasó. Que a fue nosotros y a la flotilla también, ¿no? Porque flotilla, también es la misma situación. Intenta una locura y aproximarse a Palestina y... o sea, y los gobiernos, nadie dice absolutamente nada. Nadie habla de nada. Porque no es que... pues encima después te dicen los de izquierda ideologizan todo ustedes, ¿no? Los que ideologizan son ustedes. Si la ayuda humanitaria es delito, es una ideología de la derecha. Obvio, o sea, obvio. Eso es ideologizar. Nosotros materialmente estamos haciendo una acción humanitaria. No le estamos diciendo, che, lean a Perón o lean a Marx. O sea, estamos llevando casas, medicamentos, estamos llevando nosotros, armamos con el Centro de Estudio Agrario, armamos un plan sanitario y un plan para toda la cuestión de animales y los olivos, todo lo que era la producción de olivos y la producción de cabras y ovejas. Nosotros llevamos todo eso, kit veterinarios, botiquines veterinarios, todo eso que íbamos a repartir. Bueno, fue una locura. Sí. Claro, defender la vida es de izquierda. Eso es lo que decía, porque en una de las interrogatorios que me hicieron a mí, dice, pero vos sos médico veterinario, ¿a qué vas? Si matan niños, no matan animales. Le digo, mirá, le digo, lo peor que hace, le digo, Israel, ¿sabes lo que te voy a decir? Levantan, ¿y qué pasó con el 70% de los olivares palestinos que los levantan? ¿Por qué los levantan los israelíes? ¿Por qué con topadoras sacaron el 70% de los olivos palestinos? ¿Por qué mataron el 70% de los animales de alimentación que tienen? Cuando le empecé a tirar números, ya empezó a cambiar. Nosotros teníamos un plan sanitario para comidas para los palestinos. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo me va a decir eso? No, se puso tenso la situación. Nosotros no venimos acá improvisados. Yo soy un médico veterinario que hicimos todo un plan
donde ustedes se quedaron con los kits veterinarios, donde se han quedado con el plan, donde no podemos llegar a resolver ese problema. ¿Cómo sé yo todos esos números? Porque hicimos un plan, no fuimos improvisados, le digo. Y lo peor de todo, que es un genocidio justamente porque Israel se levanta las plantaciones. ¿Por qué tiene que ver un olivo con...? Es la identidad palestina. Claro, no es una el olivo. Yo cuando le empecé a contar y que conocíamos todo eso y que estábamos preparados, que no éramos unos improvisados, bueno, ahí medio porque se notaba que en Libia bancan la causa palestina. Entonces no se podían... es lo que te contaban los pueblos, sí, una locura. Cómo el poder imperial... presiona, ¿no? Todos los, por ejemplo, habían unos guardias y unos presos que nos dijeron aguante Palestina, en el oído nos decían aguante Palestina, aguante Palestina, en los pueblos que íbamos con el convoy, porque recorrimos 500 kilómetros en el convoy. La gente en las calles, la gente en las calles nos aplaudía, banderas palestinas. Claro, la solidaridad estaba, entonces la presión y el lobby sionista no tiene escrúpulos. Ahí nos dimos cuenta por qué quisieron frenar el convoy. Porque nos dimos cuenta que es conciencia árabe. Los árabes están concientizados de lo que están haciendo los israelíes con el pueblo palestino, que son sus hermanos árabes. Y son sus hermanos musulmanes también. Y los musulmanes también vimos un fuerte... Eso nos impactó mucho. Una identidad musulmana muy fuerte. Muy fuerte, muy hermosa, muy espiritual, muy distinta a nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Sí. Bueno. Pili y Lucas, la verdad que bueno, es una alegría, es un alivio enorme tenerles acá. El agradecimiento que ustedes saben han recibido de todo el amplio espectro del campo popular, la izquierda, del trotskismo al peronismo en sus diversas expresiones, el Partido Comunista, todos. Y eso se lo queremos agradecer porque se lo han hecho ustedes. ¿Cómo se abrazaron? Yo le decía ayer, se abrazó el peronismo con la izquierda, no sé cómo. Estábamos todos, así el Nodal que tuvo una... Nodal, acá está presente Emilia Trabuco, la directora de Nodal, que bueno, realmente mirábamos la red en Turquía y decían, no lo puedo creer. Bueno, y esperamos que esa unidad que se construyó alrededor de nuestro secuestro también se mantenga en la continuidad de la lucha por Palestina acá en Argentina, ¿no? Que se siga visibilizando también como parte de una acción programática para sacar a este sionista que tenemos en el gobierno. La verdad que les admiramos y les agradecemos porque ustedes pusieron el cuerpo, pero llevaron nuestros corazones allá, así que de verdad que todo el reconocimiento, la admiración, el orgullo y bueno, la gratitud, de verdad. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, nos esperamos pronto. Se nos fue el programa, ahí nos está esperando Basta de Sonceras, pero tenemos el libro, la ganadora es... Sí, rápido decimos que el libro La Taza Tonina, 3 años de historia de Susana Merino, lo ganó Adriana, cuyo documento termina en 634. Así que Adriana, felicitaciones. A partir del día martes podés ir a buscar tu ejemplar del libro, Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y así. Y le robo un minutito al querido compañero Basta de Sonceras, que es importante. El sábado que viene hay una actividad muy importante por Cuba. La tenemos que decir ahora porque si no vamos a llegar tarde el sábado que viene, porque es antes del programa. Miren, perdón, es que a las 3 de la tarde en la Federación de Vox. Un acto en solidaridad con Sábado, Cuba. 4 de julio, Federación Argentina de Box, Castro Barros 75, a las 15 horas, la soberanía no se bloquea, el bloqueo de genocidio, va a haber cantantes, va a haber de todo, así que vayan, nos esperamos ahí, y bueno, quédense con Basta de Sonceras, Pili y Lucas, los amamos, y hasta la victoria siempre. Venceremos. Diálogo Internacional con Atilio Borón. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.